¿Qué clase de administración de gobierno y qué medidas requiere El Salvador para estimular un crecimiento más agresivo de su economía y generar un mejor clima en la inversión? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en Punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en Punto. Gracias por estar con nosotros. Esta noche la dedicamos a hacer una reflexión sobre la actividad económica de nuestro país desde la visión del sector empresarial más importante en El Salvador, pero también a hablar un poco de lo que está ocurriendo en América Latina, concretamente en Venezuela. Y vamos a hablar entonces el tema de Venezuela, economía, pero también una perspectiva sobre el desarrollo de la campaña electoral y sobre todo qué se puede configurar en términos electorales para este país a partir del próximo 3 de febrero. Queremos agradecer esta noche que nos acompaña en nuestros estudios Luis Cardenal. Él es el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Bienvenido, Luis, es un gusto. Buenas noches. Un gusto, muy buenas noches y un saludo a los estimados televidentes. Bueno, es imposible, Luis, que iniciemos sobre esta situación que tiene que ver con el contexto latinoamericano y concretamente Venezuela, ¿no? Los últimos acontecimientos que se han generado. Hemos visto este día multitudinarias manifestaciones ahí en Venezuela, en el interior de Venezuela, pero también en Caracas, manifestaciones que no habíamos visto quizás de las últimas, no sé si 3, 4 años atrás, ¿no? Sí. Porque en los últimos años habíamos visto una oposición prácticamente, no sé si anestesiada o era totalmente controlado qué había pasado, pero era eso, ¿no? Y hemos visto como una cadencia de acontecimientos que han ocurrido ahí en Venezuela en los últimos 3, 4 días. Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional, prácticamente se ha declarado el presidente interino allá en Venezuela, pero antes habló él, por ejemplo, en el contexto de otorgar amnistía a los militares. Hicieron esa convocatoria de movilización para este mismo día, todo el día, ¿no? Ahí en Venezuela. Estados Unidos, que pidió la renuncia de Nicolás Maduro, Guaidó, que se declaró presidente de ese país. La advertencia de Estados Unidos, por ejemplo, de que todas las opciones sobre Venezuela están sobre la mesa si hacen daño a alguien de la Asamblea Nacional. Maduro, que dice rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Los países de UNASUR, que aparecen reconociendo al presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino, excepto obviamente México, Nicaragua, El Salvador, que se han quedado prácticamente replegados. Y ahí pues entonces un poco, ¿cuál es la perspectiva de esto que está pasando en Venezuela si lo vemos en el contexto de las implicaciones? Porque ya lo vimos en el pasado, ¿no? Cuando estaba Hugo Chávez, ¿cuál fue el vínculo que tuvo con la izquierda en América Latina? Bueno, yo creo que la situación de Venezuela y más lo que está ocurriendo en los últimos días y lo que pueda suceder en los próximos días es suficiente para escribir un libro y dar un curso universitario acerca del socialismo del siglo XXI y de cuáles son los errores que cometemos los pueblos latinoamericanos para caer en este tipo de trampas que llevan a la población a la desesperanza y a la desesperación. Obviamente, creo yo que lo que está sucediendo en esta ocasión es un punto crítico en el cual en los próximos días se va a definir el futuro de Maduro. Yo estoy convencido de que no tiene muchas opciones. Ya cuando los Estados Unidos reconoce a alguien diferente a él como presidente, cuando él rompe relaciones con Estados Unidos y Estados Unidos le dice que él no tiene capacidad para romper relaciones y que ellos se quedan ahí, que siguen tratando con la oposición, y el UNASUR también reconoce al presidente de la Asamblea como presidente de Venezuela y no lo reconoce a él, y están dispuestos a darle apoyo al presidente Juan Guaidó, creo yo que los días de Maduro están contados. Pero nunca hay que decir que esto ya está resuelto hasta que esté resuelto, porque esa misma sensación de triunfalismo de la democracia y de la libertad que sentía el pueblo venezolano y todos los que lo apoyamos, se dio, como tú bien señalas, hace un par de años, y uno creía que Maduro no salía de esas, y sin embargo llamó a una asamblea constituyente, hizo maniobras políticas nacionales e internacionales y logró sobrevivir varios años más. Sí. Y uno de los secretos que creo yo que es lección importante para nosotros y para el resto de América Latina es que logró dividir a la oposición, que tenemos que entender que un pueblo que ama la libertad, desea la democracia, tiene que mantenerse unido tras esos ideales y tras esos principios, y que mientras tengamos un gobierno con el poder absoluto como lo tiene Maduro o como lo tiene Ortega en Nicaragua,
con todos los instrumentos del poder respaldándolo, y tengamos una población y una oposición atemorizada o dividida, es difícil poder quitar al tirano del poder. Y estas son las cosas que van a tener que decidirse en los próximos días. Ahora, el papel de la Fuerza Armada es fundamental. Es fundamental, ¿no? Sí, es fundamental. Y hay que hacer una diferencia. La Fuerza Armada, poco se conoce de esto, pero la Fuerza Armada venezolana, digamos, mantiene todavía en algunos sectores el descontento de... son disciplinados y son constitucionalistas, y tienen el descontento de que en realidad quien ha estado mandando en las Fuerzas Armadas ha sido un contingente de cubanos que rodean al presidente, que son los que le dan todas las políticas de seguridad personal, de inteligencia del Estado interna, que mantiene controlados a muchos de los militares que son amantes de la democracia, y el aspecto de la corrupción. Porque Maduro y su grupo lo que han hecho ha sido comprar la voluntad del ejército y de muchos militares a través de prebendas, a través de darles oportunidades de enriquecerse, lo cual obviamente no ha permeado a todo el ejército, pero sí ha tenido suficiente influencia para impedir que haya un levantamiento del ejército en Venezuela. Ahora, parece que hoy sí es bastante diferente, ¿no? Porque en tema de aislamiento internacional sí es muy concreto. El reconocimiento ya de estos países, de UNASUR, por ejemplo, digamos el caso de Estados Unidos que encabezó esto, el desconocimiento a Nicolás Maduro como presidente de ese país, que tiene implicaciones en términos financieros. Organismos financieros internacionales que ya han dicho de que no van a tratar directamente ya con Nicolás Maduro porque prácticamente lo han desconocido. Y creo que tenemos ahí, sí tenemos entonces el comunicado de la Casa Blanca, ¿no? Es de Donald Trump, quiero ver si lo podemos mostrar. Ese es lo que tenemos, un poco el comunicado del presidente Donald Trump en el reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino de ese país, y ahí lo tiene usted en pantalla, todo el planteamiento que hacía el presidente Donald Trump de establecer, digamos, en términos de las competencias como la única institución legítima con representantes elegidos por el pueblo venezolano. El compromiso que asume de seguir usando todo el poder económico y diplomático de los Estados Unidos para presionar a favor de la restauración total de la democracia venezolana, es lo que ha dicho Donald Trump en ese comunicado que se ha emitido. Pero bueno, la comunidad internacional, Luis, ahora sí se ha volcado, ¿no? Que es una diferencia al pasado. Sí. Eso es lo que estamos viendo ahora. Los organismos financieros internacionales también muy definidos en decir, bueno, desconocemos a Nicolás Maduro. Entonces, lo que se viene tampoco, es decir, es un poco inédito. Esto ya ha ocurrido en la historia en otros países donde ese nivel de desconocimiento es tan alto como lo que se tiene ahora. Ha ocurrido en otros países, pero yo creo que ahora sí el círculo se le está cerrando, porque hay varios aspectos: el aspecto internacional, el aspecto económico, el aspecto interno, el aspecto militar, el aspecto de las instituciones internas, tanto la policía como el campo político y las Fuerzas Armadas, que son fundamentales en el caso de Venezuela, así como es en el caso de otros países. Ahorita todos esos escenarios se ven negativos en contra de Nicolás Maduro y de su régimen. También hay persecución a través de la justicia internacional, porque ya el régimen de Maduro está señalado como un narcogobierno, donde tiene indicios y juicios y persecuciones en el campo internacional como un gobierno corrupto vinculado a los carteles de las drogas. Entonces, siento yo que en esta ocasión sí los espacios de maniobra se le están terminando, y es muy probable que en los próximos días esta situación se vaya definiendo a favor de la democracia y de las libertades del pueblo venezolano y en contra de los nefastos intereses de Maduro, el grupo del socialismo del siglo XXI y la corrupción que tiene ese régimen. Ahora, creo yo que también es importante señalar, porque la gente puede creer que esto es muy alejado a nosotros y muy alejado a nuestros intereses. Y yo creo que es importante cuál es la posición que va a tomar El Salvador a través de la política exterior que maneja el gobierno. Sí, y lo interrumpo porque sí me interesa que conversemos de este tema, pero debo hacer una pausa comercial. Cuando regresemos hablemos ya de la implicación que esto tiene para los países en América Latina, sobre todo aquellos que establecieron relaciones político-diplomáticas directas con el régimen en aquel momento de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, el caso de El Salvador concretamente, el caso de Nicaragua y otros países que integraron ALBA, cómo se beneficiaron
directamente también del petróleo, porque ha habido una investigación que se dio a conocer el domingo pasado, ¿no? A nivel latinoamericano, donde participaron varios medios de comunicación y se estableció cómo la chequera del petróleo también ayudó a establecer, a adquirir el gobierno venezolano una especie de anillo diplomático defensivo. Hablamos de eso después de la pequeña pausa. Regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada NEP, es nuestro invitado de esta noche. Luis, estábamos analizando entonces en el segmento pasado lo que está ocurriendo en Venezuela y le decía entonces, ¿qué tipo de implicaciones puede tener esto si este desenlace termina efectivamente ya en la remoción finalmente de Nicolás Maduro? Porque eventualmente no él se ha plegado con los militares, el ministro de la Defensa le ha dado el respaldo a Nicolás Maduro, no sabemos qué puede ocurrir en las próximas horas. Lo que sí está claro es que la presión de la comunidad internacional y la presión doméstica sí es sumamente fuerte y sumamente relevante, lo que no se había visto en el pasado en los dos niveles, en la parte internacional y local. Ahora sí hemos visto a un pueblo venezolano parece bastante decidido y ahora sí ha perdido nuevamente el temor a salir a las calles, pero volviendo entonces, ¿qué tipo de implicaciones, cómo puede repercutir sobre los países que han tenido la vinculación directa y se han beneficiado también de todo el tema petrolero de Venezuela? Bueno, en primer lugar, la caída de Nicolás Maduro va a ser un tsunami que va a golpear a todos los partidos políticos que han tenido vinculación, cercanía, hermandad y que se han beneficiado del dinero de Venezuela para sus propios propósitos, algunos propósitos políticos y otros propósitos digamos, vinculados a cuestionamientos de corrupción y beneficios personales de aquellos que han estado dirigiendo el proyecto del socialismo del siglo XXI aquí, que aquí es mejor conocido como los albanegocios. Pero yo creo que como salvadoreños tenemos que preocuparnos de qué es lo que va a hacer nuestro gobierno en la política exterior, porque aquellos países, vamos a ver si nuestro país se decanta del lado de las libertades, de la democracia, de los derechos humanos, de la esperanza de un mejor futuro para el pueblo venezolano que ha sufrido tanto por tanto tiempo, siendo un país rico que ha estado viviendo en la miseria, o si nos vamos a decantar por los abusos, por la dictadura, por la corrupción, por inclusive los crímenes de lesa humanidad y la vinculación internacional a los narcocarteles y a la corrupción al más alto nivel. Entonces yo creo que El Salvador durante siempre que ha estado estos dos gobiernos en los últimos 10 años han estado apoyando al régimen de Chávez primero y ahora el régimen de Maduro y a toda esta hermandad del socialismo del siglo XXI. Sé que es poco elegante, por llamarlo de alguna manera, el abandonar el barco cuando se está hundiendo y dejar tirados a sus patrocinadores, amigos, etcétera, y veo difícil que lo vayan a hacer sin que paguen un costo político muy alto. Sí. Pero nosotros como salvadoreños, porque a la hora que dicen, bueno, ¿quién está apoyando a Venezuela y a Maduro? No dicen, miren, el gobierno del FMLN que está gobernando El Salvador. Dicen El Salvador, y en El Salvador nos vamos todos en esa colada. Creo que los salvadoreños debemos de exigirle, y las otras instituciones de gobierno debemos presionar para que nuestro gobierno no se ponga del lado equivocado de la dictadura. Ahora, mientras tanto, ¿cuál puede ser el desenlace, por ejemplo, para el caso de Nicaragua? Que Nicaragua ha sido muy evidente, ¿no? Una vez que entró en crisis económica Venezuela, inmediatamente se comenzó a notar el impacto en las políticas sociales de Daniel Ortega en Nicaragua. Sí. Y digamos, entonces, ¿pero qué puede estar pasando en el caso de Nicaragua? Que ya vemos que también está una situación sumamente complicada. El día de hoy recibí un meme que me pareció genial que dice, bueno, Nicaragua y Venezuela son como dos borrachos que están abrazados caminando en una cuesta. En el momento que se caiga uno, se va a caer el otro. Y yo creo que por ahí va la cosa, porque se vio claramente, como usted bien señala, el hecho de que cuando Venezuela dejó de darle o regalarle grandes cantidades de dinero para sostener la buena imagen de Ortega en Nicaragua, pues entonces la democracia y las demandas sociales y la realidad de lo que vivía Nicaragua empezó a salir a flote.
Y ahí empezó a salir la verdadera cara de Ortega, al empezar a reprimir y a matar a su propio pueblo. Entonces, creo que la caída de Maduro, de su régimen en Venezuela, va a tener olas y repercusiones en el resto de los países que todavía siguen vinculados al socialismo del siglo XXI, Ahora, siendo el principal Nicaragua. Pero también aquí van a haber repercusiones. Pero usted lo vería más en términos de repercusiones políticas para los aliados de Nicolás Maduro. Le pregunto esto porque si se sugiere que hay una políticas y económica, pero en afectación directa para los aliados o a la población. O la población no necesariamente, porque algunos dicen, bueno, lo que pasó finalmente acá con el manejo del combustible, ¿no? Que se suponía inicialmente que el precio del combustible tenía que ser mucho más bajo que el que ofrecían las transnacionales, en tanto lo que se quería era favorecer directamente el bolsillo de la población. Al menos así comenzó Alba Petróleos, y al final terminó con precios estandarizados igual que las transnacionales. Pero entonces, ¿repercusiones para la población, sí o no? Hay repercusiones políticas para los partidos vinculados. ¿Por qué? Porque eso les generaba bastantes recursos que podían ser utilizados en las campañas políticas para vender su proyecto como un proyecto esperanzador. O sea, esto era redituable en términos políticos, pero no necesariamente para la población. Claro, pero a la población yo no creo que vaya a sufrir mucho, porque la población en realidad nunca se benefició mucho, o casi nada, o nada, de todo ese dinero que regaló el pueblo venezolano. A la hora que vemos específicamente aquí en El Salvador, ¿quién salió beneficiado de los albanegocios? Pues algunos miembros del partido FMLN que estaban involucrados, porque la población no compraba gasolina más barata en las gasolineras Alba. Quienes recibieron créditos que después no se pagaron cuando hicieron esa financiera, que no me recuerdo ahorita cómo se llamaba, ¿quiénes salieron beneficiados? Pues los que manejaban la financiera y los que recibieron los créditos que después no los pagaron. ¿Y quiénes son esos? Pues por lo general son gente vinculada al partido o a la dirigencia del partido. ¿Quiénes son los que se beneficiaron cuando se compraron arroceras o se compraron empresas lácteas y todos los negocios que hicieron en Alba, en los cuales obviamente, fíjese, estimado televidente, que todos quebraron, lo cual demuestra la ineptitud para manejar los negocios, aún cuando el dinero que tienen no les ha costado a ellos, y no es dinero de ellos? Entonces, yo creo que la población no va a sufrir mucho, porque la población nunca en realidad se benefició de esos recursos. Los que van a sufrir van a ser los partidos políticos, los políticos que vivieron de eso, y la gente que se quedó con el dinero de Alba, que vamos a ver cómo lo cuestiona o cómo lo cobran las empresas venezolanas una vez que hay un cambio de gobierno. Bien, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos hablemos de el caso de Japón, que ha pedido que el puerto de la Unión no vaya a ser militarizado. Esto en alusión directa a la influencia china, ¿no? Y Estados Unidos, que ya había advertido en el pasado de la posibilidad de la influencia militar china en el Golfo, concretamente en el puerto de la Unión. También un poco la presencia rusa en los negocios, en el tema de construcción del Chaparral. Es una investigación que desarrolló también y la hizo pública, desde luego, el diario de hoy. Vamos a la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Luis, un poco dos hechos fundamentales y que tienen que ver por la repercusión sobre la actividad económica en este país, sin duda alguna. La presencia de República Popular China después de que el gobierno de Salvador Sánchez Serén decidió establecer relaciones diplomáticas con China y romper con Taiwán. Eso, y luego aquí lo que tenemos el tema del puerto de la Unión, que ha estado en el centro como parte neurálgica de esto también, ¿no? La preocupación de Estados Unidos y ahora de Japón, que está pidiendo que, digamos, certeza de que efectivamente ahí no será utilizado con fines militares el puerto de la Unión. Ese es un tema, y el otro que mencionábamos, que lo publicó el diario de hoy cuando habla de la construcción de la central hidroeléctrica El Chaparral, que podría sufrir un retraso en ejecución, ya que uno de los contratistas del proyecto ha comunicado a CEL que podría paralizar y desmovilizar los trabajos si no se aclaran nuevos costos de la presa y los cambios en el plazo. Y esta es una empresa rusa. Aquí este país es todo menos aburrido y hay tantas interrogantes y tantas cosas que los salvadoreños no conocemos o no sabemos a profundidad de qué es lo que está pasando, que hace bastante difícil que podamos tomar las mejores decisiones con respecto al futuro de nuestra nación. Obviamente nosotros hemos señalado desde el primer día que la forma en la cual se rompió relaciones con Taiwán y se abrió relaciones con la República Popular de China es una forma
que deja muchas dudas, que deja muchas interrogantes, que genera incertidumbre y que hasta el momento, a pesar de que lo hemos cuestionado y hemos preguntado, todavía el gobierno no responde a esas dudas. ¿Qué se pactó? ¿Cuáles fueron las condiciones? ¿Qué vamos a recibir a cambio? Porque entendamos de que nosotros nos hemos metido en una guerra entre dos gigantes. Nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, donde residen más de 3 millones de salvadoreños, a donde nosotros compramos la mayor cantidad de nuestras materias primas y exportamos cerca del 60% de nuestras exportaciones, donde tenemos empresas que están aquí precisamente porque tenemos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, está en una lucha comercial con China. Y el hecho de que nosotros tomemos un lado, o parezca que hemos tomado un lado, va a tener consecuencias, como ya las estamos visualizando, con este principal socio comercial. Entonces uno tiene que, antes de tomar una decisión de tanta importancia, donde nos vamos a ver involucrados como pelota de fútbol entre un duelo entre gigantes, tendríamos que saber cuáles son las condiciones y cuáles son los beneficios y cuáles son las oportunidades que tenemos por tomar un lado con China continental. Y ninguna de esas interrogantes se han cuestionado. Y ahora, como ya lo señalamos desde el comienzo, también vienen las consecuencias. ¿Qué sucede si Estados Unidos nos quita el TLC a El Salvador porque considera que no somos un país amigo y que estamos tomando el lado de China en esta guerra? ¿Usted cree que puede ser posible la suspensión del TLC? Puede ser posible. Alguna gente decía que legalmente no era posible, pero Estados Unidos tiene un as bajo la manga y es el hecho de su seguridad nacional. Si Estados Unidos... si Estados Unidos apela al concepto de seguridad nacional, sí podría entonces romperlo, claro. Porque alguien decía, es que este es un acuerdo de Estados Unidos con el bloque de países y una decisión de ese tipo afectaría a todo el bloque, entonces por lo tanto no es posible, no es viable. Pero sobre el concepto de seguridad nacional... De seguridad nacional, ahí todas las reglas salen volando, porque para Estados Unidos su seguridad nacional es el punto número 1. Y entonces uno piensa, seguridad nacional... es un acuerdo económico, político. Si está el tema militar, de posible influencia militar China en el puerto, entonces sí es un tema de seguridad nacional para los gringos, piensa uno. Es que este es un tema de geopolítica, por eso es que no solo es necesariamente el tema del puerto en la Unión, sino que es un concepto de una batalla que se está dando en diferentes partes del mundo. Estados Unidos ha visto que si las cosas siguen como están, China va a ser para el año 2040 la potencia hegemónica mundial, la que va a tener un tamaño económicamente hablando el doble de Estados Unidos y va a tener el doble, por lo menos, de capacidad militar que Estados Unidos. Y eso Estados Unidos lo ve como una gran amenaza. Ahora, Estados Unidos dice, bueno, quiere China competir con nosotros, compitamos pero en igualdad de condiciones. China, por ejemplo, le pone tarifas y le pone impuestos a los productos americanos que llegan a China y quiere que todos los productos chinos que llegan a Estados Unidos no paguen impuestos. Estados Unidos invierte en China y China lo que hace es comprar la deuda de Estados Unidos. Las empresas que invierten y que están trabajando en China se están quejando constantemente de que les roban las patentes y les roban todas las ideas y la manera de fabricar sus productos. iPhone llegaba a fabricarse a China y ahora tenemos que Huawei es un teléfono que ya está compitiendo a nivel mundial y es una de las telefónicas que va en auge a nivel mundial, con toda la información que ahora se puede tener a través de los teléfonos inteligentes y de las compañías telefónicas, de movimientos, de compras, de gustos, etcétera. Entonces solo termino la idea. China es el mayor contaminador del mundo, no respeta los pactos de Tokio ni de ningún otro tipo, lo cual encarece la producción en países como Estados Unidos. Entonces Estados Unidos dice, bueno, todos en la cama, todos en el suelo. Quieren competir, compitamos en igualdad de condiciones y nosotros no le vamos a continuar dando los mismos beneficios a una potencia que inclusive manipula su moneda para tener siempre mayor competitividad que la que estamos haciendo nosotros. Y esta lucha se da en Asia, se está dando en Europa, se está dando en América del Sur y ahora se está dando lo que llaman despectivamente algunos el patio trasero de los Estados Unidos,
que es la posición, digamos, más cercana después de México a sus fronteras, que es Centroamérica. Sí. Y ahí estamos involucrados Sí. nosotros. Ahora, Luis, 6 meses después de que el gobierno de Sánchez Serén decidió romper con República Popular China, ¿se puede hacer una especie de balance de qué es lo que ha ocurrido o qué está ocurriendo? Y digo, en términos del impacto que eso puede tener o no sobre la economía de este país. Bueno, el balance es que todavía no sabemos nada. Que hace 6 meses se rompieron relaciones con Taiwán, lo que se tenía con Taiwán, que era algo concreto, se ha perdido en su gran mayoría y lo que queda se va a perder en corto plazo, y que las expectativas que tenemos con China todavía no se han realizado. Y no se han realizado porque no sabemos exactamente qué es lo que se pactó. O sea, como sector empresarial, ¿ustedes todavía no han participado de ninguna reunión oficial o bilateral? ¿Cómo no? Hemos participado en varias reuniones con la embajadora de China, que yo tengo que reconocerle públicamente, que es una gran señora, o sea, como representante de su país. Ella ha sido insistente, ha sido bastante agresiva o propositiva, diciéndonos, miren, nosotros lo que queremos es hacer negocios, no se preocupen, los invitamos a China. Y les decimos, mire, de turistas a China no tenemos nada que hacer, podemos empezar a ver qué posibilidades hay de beneficios, pero tenemos que saber nosotros cuáles son las ideas que ustedes tienen, ahora, en dónde van a hacer las inversiones. Si hay convenios o no entre El Salvador y República Popular China, ustedes no conocen de eso. Pues convenios comerciales, me refiero. Los convenios comerciales no se han firmado porque tendrían que pasar por la Asamblea Legislativa, a nuestro entender. Así pasaron el TLC y los demás convenios comerciales. Entonces, convenios comerciales no hay, pero fíjense bien que, digamos, cuando se ha firmado este tipo de tratados o apertura de relaciones, por ejemplo con Panamá o inclusive con la misma Costa Rica, hay cosas escritas que la gente conoce, que dicen, miren, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a invertir en esto, les vamos a regalar esto, les vamos a dar un crédito de tal manera, etcétera. Pero aquí, ¿qué hemos sabido? ¿Se sigue manejando a la sombra todo esto? Pues sí, porque nosotros no hemos sabido mayor cosa de qué es lo que el gobierno ha pactado. Aquí vino una delegación, fíjense qué delicado, vino una delegación de empresas chinas a hacer negocios en las cuales el sector privado nunca fue convocado, todo fue manejado por Proesa, que es una institución de gobierno para que el país, para que los empresarios podamos hacer negocios. ¿Y a quiénes invitó Proesa? Pues probablemente invitó a los albanegocios o invitó a los miembros del partido que querían hacer negocios con China. Hubo inclusive alguien que me señaló de que el país hizo una venta de arriba de $1 millón de madera para China. Y yo que estoy en ese negocio y más o menos lo conozco, sé que aquí no hay madera para estar exportando, ¿Y salvo... entonces, ¿qué hubo triangulación o qué? No, tuvimos reporte de que durante algún tiempo previo o anterior a la venida de estas personas o de estas empresas, anduvieron gente vinculada al gobierno comprando madera o cortando madera en cafetales para tener preparada una cantidad importante que podía ser vendida a China. Imaginémonos nosotros cómo funcionan estas cosas. ¿Quién tenía el permiso? Si cuando usted va al Ministerio de Medio Ambiente que quiere cortar un palo de mango que tiene en su casa, tiene problemas, le ponen multa, le tardan meses en contestarle o le dicen que tiene que sembrar un X número importante de árboles para sustituirlo. Bien. Esto no se dio. Bien, vamos a quedar en ese punto. Vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos. Bueno, dedicamos los siguientes minutos, Luis, a conversar un poco de cuál es la perspectiva, la visión que tiene el sector empresarial del país sobre todo este tema del clima de inversión, la actividad económica en el contexto de esta elección presidencial, ¿no? Estamos ya en la recta final, entonces, pues sí, uno piensa, bueno, entonces, ¿cómo lo está viendo el sector empresarial del país? Todo lo que está pasando ya en el marco de la campaña, pero ¿qué es lo que puede venir después del 3 de febrero? Primera, segunda vuelta, luego... ¿Cuál es el estado del país que se va a encontrar el presidente que asuma a partir del 1 de junio? Bastante importantes las preguntas. Bueno, nosotros al hacer el análisis electoral vemos de que si uno creyera en las encuestas, obviamente en primera vuelta ganaría Nayib Bukele. Pero las encuestas no están diciendo todo, no reflejan todo.
Hay, creemos nosotros, un voto oculto de gente que cuando le llegan a preguntar no dice, como en la encuesta de doña Violeta, la primera vez cuando compitió contra el Frente Sandinista. Violeta Barrios de Chamorro. Barrios de Chamorro, sí. Que no dijeron. Creo que hay un porcentaje oculto, pero al ver los números nosotros jugamos con varios escenarios y digamos que vamos a resumir uno así a la rapidita, ¿sí? De que votaran 3 millones de personas. Arena ha tenido que ha sido menos de 3 millones en la votación. Ha sido 2.7 algo. 2.8. Pero redondear, digamos, sí, 3 millones. De esos 3 millones, Arena ha tenido en votaciones, digamos, legislativas y municipales, 870,000 votos. Y en las presidenciales ha tenido de 1.1 hasta 1.5, 1.49. ¿Cuánto va a sacar en esta elección? Bueno, seamos conservadores y digamos que va a sacar 1.15, decimos nosotros. Arena, sin considerar la coalición. Sin considerar la coalición. La coalición dice que le va a dar 300,000 votos. Sí. Digamos que le da 150. Con eso Arena tendría 1.1, 1.3 millones de votos. No es suficiente para ganar en primera vuelta. El FMLN, en su votación más baja, fueron 600,000 votos en la elección municipal, cuando perdió su caudal electoral. En sus elecciones presidenciales, desde Chafic para la fecha, ha tenido desde 800 y pico de mil votos hasta 1.500.000, 1.600.000. ¿Cuánto va a sacar en esta elección? Es la gran pregunta, y yo creo que el Frente es el que va a dar la sorpresa. Yo lo he venido viendo de que tiene movimientos territoriales, anda tratando de recuperar su base. La cantidad de anuncios que uno ve en la televisión que está haciendo el Frente y que nadie los está cuestionando porque son anuncios de que nos continúan vendiendo el país de las 1000 maravillas, donde todo lo que han hecho ha sido maravilloso, a pesar que los resultados demuestran que han sido un completo fracaso. Sí puede hacer que recuperen su base dura. Entonces, ¿cuántos votos podrá sacar el FMLN? Digamos que saca 800,000, digamos. Los 600 es lo menos que ha sacado, no saca el 1.5, que es lo que sacó que saque 800,000, más el 1.2 o 1.3 que tiene Arena y la coalición, ya tenemos un total de 2 millones o 2.1 millones de votos, menos 3 millones en el mejor de los casos, porque serán 2.700.000, ¿cuánto les quedarían a Nayib? Le quedarían 800,000 votos, 900,000 votos, lo cual no le da para ganar en primera vuelta a ninguno de ellos. Entonces tendremos que ir a una segunda vuelta. ¿Quiénes irán a segunda vuelta? Ahí viene la gran interrogante si el crecimiento del Frente alcanza a lo que menciona Nayib o no, o si estamos exagerando, digamos, con los votos que va a tener Arena. Pudiera ser que la segunda vuelta, no digo que sea lo más probable, pero es posible que la segunda vuelta sea Arena y el FMLN. Pero esa sí sería una sorpresa entonces. Sería una sorpresa. Digamos, no que pasara Arena porque es el que está más o menos ahí, sino que el FMLN pasara a una segunda vuelta. Esa sería la sorpresa. Por eso digo yo que yo digo que el FMLN va a crecer más de lo que están diciendo las encuestas en números. Ahora, ¿cuál es lo más probable? Que la segunda vuelta sea entre Arena y Nayib Bukele. En una segunda vuelta las reglas ya son diferentes, ya cuando solo están compitiendo dos y el que saca más de esos dos es el que gana, digamos, en términos de que ahí sería el 50+1 no sería el 50+1 necesario en esa elección. Entonces, bueno, toda esta situación lo que está generando es una gran incertidumbre, y la incertidumbre es la peor enemiga de la inversión, que es el primer paso para el crecimiento, el desarrollo y el empleo. Entonces, nuevamente, el proceso electoral y las situaciones políticas son las mayores dificultades que tiene el país para poder generar estabilidad, seguridad y certeza jurídica que haga que tengamos el crecimiento que la población necesita para beneficiarse y mejorar su calidad de vida. Entonces, nuevamente ahora viene el otro reto y nosotros estamos trabajando en eso, y es que sin importar quién llegue, el que llegue tiene que hacer lo correcto que el país necesita. Ahorita si uno escucha y digamos fuera de otro país y no conoce todo lo que uno conoce
y los escucha, los discursos no generan temores, porque todos están diciéndole a la audiencia a la que le hablan, en el momento que le hablan a esa audiencia, lo que la audiencia quiere oír y lo que la audiencia espera. Todos andan prometiendo generar empleo, todos andan prometiendo mejorar la salud, todos andan prometiendo la educación, todos andan prometiendo mejorar la seguridad, que es uno de los campos en los cuales creo yo hay mayor deuda en las campañas electorales, porque la seguridad, que es el tema más importante para los salvadoreños según todas las encuestas, es donde menos propuestas concretas han habido. Entonces, bueno, si uno escucha eso, pues uno diría, no hay sorpresas en el camino. Sí. Pero de las promesas a las realidades es ahí donde se ven las verdades. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar vigilantes para que el que haga lo correcto va a contar con el 100% de nuestro apoyo. Pero el que se salga del guacal, el que empiece a cometer los errores que hemos visto no funcionan ni en este país ni en otros países, pues nosotros vamos a levantar nuestra voz y nos vamos a oponer a eso. Sí. Tenemos que hacer la última pausa. Cuando regresemos ahora sí, ya hablamos un poco de, entonces, a partir del 1 de junio, ¿qué es lo que va a demandar el país? Y usted dice, de alguna forma ya introducía el tema, ¿no? O sea, que al margen de quién gane la elección presidencial, pues sí, hay algo que hacer en el país, pero a partir de qué, cuáles son los parámetros que va a tomar el futuro presidente de este país. Vamos a una pausa, regresamos. Bien, estamos concluyendo en la entrevista 8 en punto, Luis, y entonces, ¿qué gobierno, más bien, qué estado de la economía tendrá en sus manos el futuro presidente de este país? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los desafíos? Porque obviamente en este país, sin duda alguna, lo que abunda son los problemas, los desafíos, ¿no? Sí. Entonces, y para eso se requieren entonces soluciones. Bueno, creo que el primer reto que va a tener el próximo presidente es aterrizar de las promesas a la realidad. Y como en las campañas se levanta tanta expectativa, se abren tantas esperanzas e ilusiones en la gente que cree que va a recibir un montón de cosas, y tal vez el mismo candidato que cree que las va a poder hacer, pero a la hora que llega a montar el caballo se da cuenta que la realidad que tiene enfrente es muy diferente a la que creía que iba a tener enfrente. Por ejemplo, muchas de las promesas van a requerir de recursos económicos importantes, y el país se encuentra en estos momentos en los límites del endeudamiento. Debemos el 70%, tenemos una deuda del 70% de nuestro PIB. En este momento el servicio de la deuda, el pago que hacemos en intereses anualmente que salen del presupuesto general de la nación, ya están compitiendo con los principales ministerios, llámense esto seguridad, educación y salud. Ya lo que pagamos en intereses o que nos va a tocar pagar en intereses ya casi es el mismo monto que tienen estos ministerios para funcionar. Entonces, la situación de cómo manejar el aspecto fiscal para poder tener recursos, para poder invertir, va a ser el primer reto. Segundo, hay deuda que tiene que ser refinanciada. Es más, de aquí al 2021 creo que son 3.000 millones de dólares. Si esta deuda no se refinancia anticipadamente, en junio, que vienen las calificadoras de riesgo a evaluar al país, pueden darnos una mala calificación que va a ser más difícil conseguir créditos internacionales, o va a hacer que paguemos más intereses por esos créditos, y al mismo tiempo esto nos va a poner en una situación más difícil. Yo creo que el secreto está en hacer crecer la economía, en devolverle la confianza a la gente, en atraer inversión, y eso que es, digamos, tan importante para resolver el problema fiscal y para generar empleo y para ayudarle a la gente que en estos momentos está con desesperanza y están pensando nada más en emigrar, y los jóvenes en unirse a las pandillas, pues eso tiene que hacerse a través, repito e insisto, de generar certeza, de respetar ciertas reglas de juego que son las que hacen viable o posible una economía. Y ahí vamos a ver si los presidentes o el presidente que llegue
tiene esa capacidad. Ahora, ¿de eso depende entonces que pueda crecer más la economía de este país? Por supuesto, O sea, por supuesto. o Y sea, ahí usted se tiene que buscar un cree que sí entendimiento. puede crecer más? Yo O estoy sea, convencido. ¿el país tiene que, condiciones sí, para eso? yo estoy convencido, William. Vaya, hablemos del agro, que es algo que tú conoces muy bien. ¿Qué porcentaje de las tierras fértiles de este país están ahorita desocupadas? Con solo que se pusiera a trabajar esa parte, ya tendríamos un incremento importante. Sí. Tenemos posibilidades reales en materia de servicio, logística y turismo. El turismo ha demostrado que es algo que puede dar un buen rendimiento y podría dar un rendimiento todavía mayor si tuviéramos seguridad y si tuviéramos inversión estatal e inversión privada. Sí, que pasa por la creación de infraestructura, ¿no? De infraestructura para generar las condiciones. Sí. Y la seguridad para limpiar los corredores turísticos donde van a llegar los turistas. También vinculado a la salud. Bueno, si la salud se trabajara adecuadamente, habrían menos costos. La gente ve que, bueno, vamos a gastar más en salud, pero si hubiese salud preventiva, por ejemplo, se gastaría menos en la salud más cara, que es la salud del tercer nivel. Entonces, ahí es donde se tiene que trabajar fino y debemos de trabajar todos de la mano por el bien del país. Y todos los sectores deberíamos de estar unidos con el que resulte ganador para gobernar, para que jalemos la carreta en esa misma dirección. Entonces, ahí viene otra cosa importante. Si vamos a continuar con estas políticas polarizantes y divisionistas, en donde uno quiere ir para allá, cuando donde tenemos que ir es para acá, entonces va a ser difícil. Pero si nos unimos todos los salvadoreños a trabajar por el bien del Salvador y de nuestros compatriotas más necesitados, estamos convencidos que el país puede dar un salto cualitativo y cuantitativo importante con el cual empecemos a resolver la mayor parte de los problemas que nos agobian. Bueno, excelente, se nos agotó el tiempo. Gracias, Luis, por haber compartido con nosotros. No, muchísimas gracias, William, y una muy buenas noches a los estimados televidentes. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Mañana tenemos el foro acostumbrado de jueves con nuestros analistas de la semana, justamente para analizar los principales hechos que han ocurrido durante estos últimos días. Gracias por acompañarnos. Se quedan ustedes con el Gráfico TV. Buenas noches.